Dime. Ah, yo estoy haciendo pues mi tema de inteligencia emocional, pero el problema es que al poner la pregunta de qué es inteligencia, en todo lo que investigué y todo, mayormente cuando buscas qué es inteligencia, te sale que es es la forma de cómo tú resuelves cierto problema con una de las inteligencias y Ujú. ahí ya bueno, empieza a hablar de las inteligencias múltiples, pero yo no quiero tocar las inteligencias múltiples, solo quiero tocar dos, pero en la definición de inteligencia, por así decirlo, toca todas las inteligencias, es como, es la habilidad que tienes para usar cierta para un problema. Pero bien, ahí me parece interesante que creo que ahí te puedes resolver ahí mismo tu duda, que es este tema de resolver problemas, ¿no? De poder resolver problemas, de poder resolver algún obstáculo a partir de la emoción, la racionalidad, etcétera, etcétera. Pero creo que tu definición particular es esa, ¿no? De la resolución de problemas o la resolución de obstáculos. Creo que justamente con esa parte de la Exactamente. definición, con esa parte de la resolución de problemas, ahí ya puedes ya tener tu definición de inteligencia de por sí. Pero no importaría si no toco las inteligencias No, múltiples, porque en la definición, o sea, del mero link sale eso más. sí, exacto, no habría Ah, ya, problema esa era mi porque pregunta. sí, porque la base, digamos, de esa definición es esto que tú dices de la resolución de problemas. Ya, perfecto. Gracias, licenciada. Súper. ¿Tenemos alguna duda más? Ian. Sí, licenciada, quería saber cuándo nos va a mandar su respuesta acerca del Padlet que le hemos mandado. Ah, ya, perfecto. Bueno, tengo varios, así que ya he ido corrigiendo a lo largo bueno, ayer los que he mandado de mi otro paralelo, justamente para aprovechar de empezar con ustedes hoy día, hasta máximo el jueves en la noche. Les voy a mandar a todos, ¿ya? Pero lo que voy a hacer es que estos días, hoy martes y mañana miércoles sobre todo, voy a mandarles un mensaje vía WhatsApp diciéndoles, estoy corrigiendo por orden de posteo, en realidad, ¿no? Entonces les voy a decir, desde tal persona que ha posteado hasta tal persona ya están corregidos. Y ustedes pueden entrar a su Padlet y están ahí sus comentarios. Pero como les digo, llegar a completarlos todos, absolutamente todos, va a ser hasta el jueves en la noche como máximo. Me he puesto esa meta y la voy a cumplir, ¿no? No se preocupen. No sé si tienen alguna consulta más. Bruno. Perdón, perdón. Preguntarle esto muy claro. Después vamos a tener. Hola. ¿Me escucha? Ahora sí. Y le estaba preguntando, licenciada, algo que no me quedó claro. Después de la entrega del final, ¿vamos a pasar clases todavía? Sí, vamos a tener una clasecita todavía. A ver, un ratito. Ustedes entregan el 2. Vamos a hacer fechas. Eh, Ustedes entregan el martes 2. Vamos a tener en realidad una clasecita más que va a ser muy breve, en las que les voy a mandar un último trabajito, pero se van a dar cuenta, es un trabajito bien, bien simpático eh, y que no les va a tomar mucho tiempo, porque me falta una casilla ahí que tengo que completar. Vamos a tener el jueves 4, vamos a tener una clase y donde justamente yo voy a cerrar y voy a explicarles lo que es el examen final, que es el examen final después de la habilitación. Les voy a comentar en qué consiste ese examen, ese del día 4, y les voy a dar una mini tareita que van a ver, es una ganga, digamos, es una manera muy fácil y bien simpática de ganar puntos, que ustedes entregarán el martes 9, y eso será todo.
Eso realmente va a ser todo. Entonces, solo vamos a tener una clase más. De por sí, nosotros van a tener que entregar un trabajito el martes 9, muy breve, y el jueves 4 vamos a tener una clasecita más, pero con eso terminaríamos. Muchas gracias, licenciada. Súper. Igual yo les voy a estar comentando a ustedes vía WhatsApp, así que qué es lo que nos falta hacer. Realmente después del trabajo final es mucho más leve todo. ¿Alguna consulta más? Si estamos completos, entonces quisiera que podamos hacer estas mini exposiciones que estábamos comentando la otra vez. No sé quién se podría estar animando a comentar su tema y que el resto de nosotros les estemos comentando también. La idea es que también un poquito seamos una gotita más breves que la anterior vez. No sé quién se puede estar animando a comentar su tema. Ramiro. ¿Me escucha? ¿Dicen? Sí. Ya, mi trabajo es algo similar al trabajo que hicimos antes, es sobre la evolución del género de cyberpunk en el cine. Uh-huh. Y que, bueno, me fue mal porque creo que, como usted me dijo, eh, ¿cómo se dice? Argumenté, no defendí no defendí mi argumentación, Uh-huh. pero no sabría cómo hacer una diferencia entre todo esto. Mire, lo que yo hice es similar a lo que hicimos en el trabajo de la evolución del género del suspenso en el cine. Uh-huh. Lo mismo es que por eso definí ciertas herramientas que se utilizan en el género del cyberpunk. Tengo algunos autores como Philip K. Dick, eh, que muestran esto del cyberpunk y se han llevado algunas de sus obras al cine, pero no sabía. Creo que estoy tambaleando entre un lado y otro. No tengo una flecha dirigida cómo hacer esto. Uh-huh. Bien. Bien. Antes de que yo te responda un poco sobre el tema de la propuesta, sobre cómo proponer, ¿puedes explicarle un poco al resto de tus compañeros cómo has dividido tu análisis? Ya, claro. Yo lo dividí para que las personas entiendan esto, lo dividí en 4 fases. Uno es los inicios del cyberpunk, basándome claro en 3 diferentes películas. Una película de culto, que sería Blade Runner, que es de los años 80, que prácticamente se basa sobre divergentes, sobre robots que son iguales a las personas, pero que han generado conciencia, ¿verdad? Y esto ya es en el 2000, esto es en el 2019. O sea, estamos hablando de los 80, que ya vaticinaban un futuro en 2019 con autos voladores, robots inteligentes y todo eso. Después pongo como un punto medio entre lo antiguo y lo nuevo, pongo a Matrix de las hermanas Wachowski, en donde ya se ha movido mucho más el género y trata acerca de implantes, de una tecnología que no solo no ha cobrado conciencia, esta tecnología nos ha atacado, nos ha declarado la guerra y nos ha ganado. Y nos están recolectando así como si fuéramos vías. Entonces nosotros, bueno, en la película, nosotros tenemos como un escape que es la Matrix, y entonces por eso es que podemos ingresar a un servidor, se puede decir, a un sistema en el que simulamos lo que era la vida en el pasado. Y pongo como un punto nuevo, hablo de la película Ready Player One, que yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, en el que ya no tenemos esta pelea
ya no tenemos esta pelea con la tecnología. Usamos la tecnología como un medio de escape, pero obviamente aquí el antagonista son las grandes corporaciones que quieren controlar ese tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el Cyberpunk ha ido cambiando diferentes cosas. Antes, al principio, eran robots que cobran que tienen sentimientos. A la mitad es Matrix, en el que se ha creado, ¿cómo se puede decir? Ya tienen sentimientos, ya tenemos una pelea. Y lo tercero es algo más actual, algo que realmente no se ha utilizado, no se ha utilizado con lo que tenemos ahora, a lo que vaticinaban que iba a hacer. Es más que todo realidad virtual y esas cosas. Como en Matrix, te decían que te iban a poner implantes, iban a hacer todo ese tipo de cosas. Pero en la actualidad eso significa que no se ha visto eso. Son más que todo sillas reclinables y lentes de realidad virtual. Y ahora, con todo esto, yo me estoy yendo puedo decir que el futuro es sobre el cyberpunk. Se llega a, ¿cómo les puedo decir esto? Un libro que leí que es de Paulo Perillo, se llama El último vehículo, que habla de 3 vehículos. Ya este es el tercer vehículo que estamos utilizando, es que podemos estar nosotros en todos lados, en todas partes, sin tener que salir de nuestro hogar. Todo un viaje que está siendo guardado en datos de las corporaciones gigantes. Yo creo que esto va a ser el nuevo camino que va a tomar las películas de este género. Bien, bien, muy interesante. A mí tu tema me parece súper interesante. Ahora, la cuestión que ha habido, digamos, en tu ensayo y le ha pasado a otras personas, también ha sido el tema de cómo o sea, de que ha parecido que ha sido demasiado explicativo, que justamente así, efectivamente se ha hablado de una evolución, pero eso termina siendo explicativo, explicar cómo han cambiado las películas y no estabas mostrando toda una posición que tú tenías ante, ante este tema en particular, que es el cyberpunk. Y eso creo que es lo que te hacía más falta. No sé si tú recuerdas en el ensayo que se ha leído sobre cine, ya sea que algunos grupos han tenido sobre cine, más que la evolución del género de terror, lo que ella planteaba era de que el terror aparecía en estas películas no con monstruos generalmente, sino en lo cotidiano. Entonces ahí ella sí ya estaba defendiendo algo en particular, más que hablar de una evolución. Entonces, creo que eso es bien interesante, eh, que tú puedas reformular ahí tu tesis de por sí. No solamente comentar cómo han evolucionado cómo ha evolucionado este género de películas, porque ahí ya estarías explicando algo y no defendiéndolo de por sí. Sí, y tal vez tendrías que ver algo con todos los temas que tú has tenido en cuenta, ¿no? Eh, y, y, bueno, y sobre todo el tema de la ciencia ficción. La ciencia ficción de por sí, bueno, mucha gente cree que son, sí, los autos voladores, digamos, ¿no? Pero, y eso no me acuerdo de quién era la cita, pero la ciencia ficción de por sí, más que una preocupación sobre el futuro, es una preocupación sobre el presente, ¿no? Es justamente un miedo que uno tiene hacia dónde este presente nos está llevando, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto la serie esta de Netflix. Yo la veo muy de a poco porque realmente me deja, que es Black Mirror, aunque justamente tiene eh, esa preocupación, no sobre el futuro, sino hacia dónde nos está llevando el presente, ¿no? Cuáles son los peligros, ¿no? que tiene este presente y a dónde nos va a llevar. Y finalmente así da hasta un poco de miedo justamente de que mucho de lo que representa Black Mirror así se va a convertir en realidad, ¿no?
Entonces, creo que eso es algo que tú tienes que tener en cuenta, digamos, el tema de cyberpunk y ciencia ficción de por sí, ¿no? Que es una rama, ¿no? Finalmente de la ciencia ficción. Y creo que ahí lo que tú tienes que hacer es realmente defender algo. No sé qué postura puedes tomar tú ante este tema. Ya entendí. Entonces, podría utilizar como que el cyber es, es un género del cine que nos advierte sobre el peligro de utilizar la tecnología imprudentemente. ¿Podría ser así o no? Exactamente, exactamente. Esa es una posición mucho más marcada, ¿no? En vez de contar la historia del cyberpunk, estás ahí ya tomando una posición de que efectivamente es una rama artística eh, que nos advierte sobre estos peligros. Está muchísimo mejor y vas a ver que así vas a poder comprobar mucho más fácil la tesis sin necesariamente recurrir a la historia del género. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias. Me lo ha iluminado muy ampliamente. Súper. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario más sobre el tema de Ramiro. Para ustedes, ¿qué opinan ustedes? Para ustedes, ¿qué es la ciencia ficción? ¿Qué es el cyberpunk? ¿O cómo ustedes lo viven, ese género, cuando ven alguna película de ese género? ¿Qué han sentido? Y esto pregunta a todos ustedes, ¿qué han sentido ustedes cuando han visto una película del género cyberpunk o ciencia ficción? No sé, tal vez no hay muchos, ¿qué se llaman? Espectadores de este género, pero justamente a mí, y yo lo digo desde ya, recientemente he visto, por ejemplo, y la voy a leer porque me encantó, una serie inspirada en un libro de Philip K. Dick, véanla, es muy buena, que se llama The Man in the High Castle, El hombre en el castillo alto, que efectivamente nos habla un poco de este tema de la tecnología y de universos paralelos. Es la historia de qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, efectivamente nos habla de un mundo apocalíptico donde hay distintas dimensiones en la cual los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? O como les comentaba, Black Mirror, ¿no? Creo que se acerca un poco más a al género específico de la ciencia ficción del que está hablando Ramiro, que finalmente habla de peligro, ¿no? Y creo que es terrorífico en el sentido de todo lo que plantea, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen alguna observación. Bien, bueno, en todo caso, si no hay ninguna observación, Ramiro, así espero que te haya ayudado esto y podemos pasar a otro tema. Muchas gracias, licenciada. Súper. ¿Quién más se anima a presentar su tema? Camila. Buenos días, Lice. ¿Qué tal? Todo bien, Lice. Mi tema, le puse tal vez como título la química en relación al ser humano y la reacción emocional en base a su interacción social. Bien. Bueno, tal vez explicando un poco más, estoy relatando sobre que primero estoy iniciando con que la química del universo, cómo es que se ha originado la vida y cómo es que el universo está compuesto de química, de compuestos químicos y tal vez compuestos químicos infinitos.
Después estoy pasando un plano más, digamos, sobre la anatomía, la fisiología y sobre la composición química del ser humano, Ujú, para así de esta forma poder adentrarnos un poco más en lo que es la química del ser humano. ujú, Y después estoy pasando a la reacción química de los sentimientos y la reacción química de las emociones. ujú. Bien. ¿Cómo es que las reacciones químicas repercuten en nuestra psicología y en nuestra conducta social? Ujú, Y para finalizar, tal vez estoy hablando sobre cómo es que las reacciones químicas que producimos influyen en nuestra inteligencia emocional. ujú. Bien, es un tema complejo el que estás, el que estás abordando. Y lo que yo te quiero preguntar ahí es, justamente para tratar de evitar un poquito que se vaya hacia lo explicativo, ¿cuál es tu posición ante todo esto, ante todo tu tema? ¿Cuál es la posición que tú vas a mantener? Que estoy explicando que la química es la base de todo Ujú, y también hay una parte donde voy a hablar sobre la psicología y lo social también, ujú, donde voy a hablar sobre la geometría ujú, y va a ser, digamos, en la geometría de los estereotipos, más que nada, ujú, donde voy a hablar que la belleza se mide por geometría y básicamente quiero explicar al ser humano como ciencia ujú, y también voy a argumentar, digamos, cómo es que la psicología va en relación a solo reacciones químicas en nuestro cerebro y en ujú. nuestro organismo. Ya. Entonces, creo que eso es bien importante de que te mantengas siempre en el enfoque de la ciencia, porque efectivamente esto puede ir por muchas ramas y eso creo que tienes que tener un poquito de cuidado. Ver, porque hablabas en un momento del tema de la conducta individual y la conducta social, ¿no ve? Eh, Justamente cómo ahí vas a enganchar los estereotipos sin salirte del tema, ¿no? Em, Cómo justamente el ser humano puede ser un objeto de, o sea, puede ser efectivamente una composición de puros elementos químicos, por ejemplo, pero ten en cuenta que hay mucha gente que te puede reprochar esto, entonces, ¿cómo puedes sostener eso que tú estás manteniendo, ¿no? Del tema del ser humano únicamente como, o más que todo, como sí, como un cuerpo químico, ¿no? En todo caso. Eso yo quisiera que tengas cuidado, primero en que no se te vaya por varias ramas y segundo de que puedas sostener bien, porque tú sabes que esto muchas veces te lo podrían responder, entonces ¿cómo podrías sostener bien esto de el ser humano como un puro componente de ciencia, ¿no? Antes de darte la palabra, Camila, quisiera saber qué pueden comentar los compañeros a partir del tema de Camila. Ian. Eh, lo mismo es más un comentario más así de su trabajo Ujú, en sí, de que al principio estaba explicando acerca de la química, de cómo se originó el universo. Y creo que eso debería ser más como una tipo introducción, por así decirlo, no más como que sea parte del tema, porque en sí como se está basando un poquito más en lo científico y psicológico del ser humano, entonces no creo que debería incluirlo porque eso ya abarcaría otra rama, por así decirlo, otro tema a exponer. Entonces creo que se debería más que nada centrarse en lo que es la química y la psicología de la conducta o el sentimiento del ser humano. ujú. Bien, bien. Eso a mí me parece interesante porque es un tema bien, bien complejo el que has tomado y como te decías, puede tender mucho a hablar de muchas cosas a la vez. Entonces, eso creo que es necesario que tú tengas mucho más, ¿qué se llama? Mucho más especificado, ¿no? Porque tiene mucha razón Ian en lo que está diciendo de que cuando hablas de la química en general, antes de hablar de la química en el ser humano, tiene que estar como una contextualización muy, muy breve, porque si no, efectivamente puedes empezar a hablar de varias cosas a la vez
y eso puede ser medio peligroso en el caso de, en el caso tuyo, digamos, ¿no? De que pueda ir por varios lados. Y me parece muy buen consejo el que dice Ian, de que te mantengas en lo que es la conducta social y la conducta personal. Entonces creo que es bien, bien necesario, porque si no te puede salir un ensayo de 25 páginas, que tal vez no es necesario, ¿no? Porque finalmente yo les estoy pidiendo mínimo 5 páginas para que no vaya mucho más allá, digamos, ¿no? En el sentido de que no hagan 20, ¿no? No sé si alguien tiene un comentario más. Bien, no sé qué opinas sobre esto, Camila. Gracias, Lisa, y gracias, Ian. Voy a tomar en cuenta. También quiero tal vez aclarar que sí, desde un inicio, digamos, planeaba hacer eso, que la química del universo, o sea, que sea como una parte donde iba a explicar, digamos, cómo se ha originado y cómo es que después se ha pasado a tener un concepto, digamos, anatómico, fisiológico, y también cómo es que se ha llegado a entender al ser humano como química. Pero en realidad quiero tocar el tema, digamos, de que es biología y la biología es una ciencia, pero también la psicología es como que va al otro lado, que dice que habla sobre también los sentimientos, la conducta. Es como que quiero relacionar temas que es un tema social y un tema científico, como es, digamos, la química y la psicología. Quiero fusionarlos para explicar, digamos, cómo, cómo puedo, digamos, complementar la ciencia. Bien, me parece bien y que esté claro eso, pero que toda esta parte de la química del universo y demás, que sea como una contextualización, ¿no? Como una introducción y breve a lo que tú estás diciendo y que realmente desemboque en lo que tú estás comentando, ¿no? Y ver así efectivamente cómo vincular, ¿no? Esto que tú mencionabas de la química del universo con estas dos ramas a las que tú estás yendo, de lo social y en lo científico. Y eso me parece bien, bien importante, sobre todo para que no te vayas por las ramas, que eso es lo que más, lo que me preocupa un poco en todo caso, de lo que pueda llegar a suceder, digamos, ¿no? Si uno no se limita en ciertos temas o edita algunas, o edita también, guillotina algunas cosas que tiene que hacerlo para justamente, para evitar justamente estos desórdenes, ¿no? Muchas gracias, Lisa. Súper, Y también, Ian. súper. Muchas gracias, Camila. No sé quién más se puede estar animando. ¿Quién más se puede estar animando? Lisette, perdón. Ay, más bien, haremos esto, Lisette, antes de que empieces. Nos queda un minuto de reunión, no sé, de Zoom. Eh, ¿Qué se llaman? Cerraremos la reunión, saldremos todos y volvemos a entrar para así no se te corta tiempo en exposición, ¿ya? Haremos Sí, eso. está bien, licenciado. Súper. Finalizo la reunión y volvemos a entrar, por favor. Muchas gracias.